La llamada de la madrugada. Mariana López. Nunca olvidaré esas llamadas. Cada noche, a la misma hora, mi vida cambiaba por completo. Mi nombre es Mariana López, y hace años trabajaba como operadora de emergencias en el Centro de Atención Telefónica de Guadalajara. Jamás imaginé que algo que parecía rutinario se convertiría en un encuentro directo con lo inexplicable. Ahora, años después, aún recuerdo con claridad cada detalle, cada sonido y cada estremecimiento que me recorrió el cuerpo. Todo comenzó en 2011, durante una temporada en la que el trabajo era tranquilo, sin demasiadas emergencias. El turno de la madrugada era solitario, y el silencio en la sala de operaciones se mezclaba con el zumbido constante de los equipos y los timbres de los teléfonos. Era un ambiente que requería concentración, pero también paciencia, porque muchas llamadas eran falsas o se trataban de niños jugando, personas borrachas o bromistas. Una noche, aproximadamente a las 2 y 3 de la mañana, recibí una llamada que parecía igual a cualquier otra. Al contestar, solo escuché un sollozo, un llanto de mujer que no decía palabra alguna. Al principio pensé que era una broma de alguien, pero el llanto era demasiado real, demasiado humano. No era mecánico, no tenía distorsión. Cada sollozo se sentía profundo, desesperado, desgarrador. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Señorita, ¿me escucha? El llanto continuó, pero no hubo respuesta. Era un llanto prolongado, como si la mujer estuviera llorando por algo imposible de superar, un dolor tan intenso que se podía percibir incluso a través del teléfono. Mi piel se erizó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en aquella voz me decía que no era un llanto común. Al colgar, intenté convencerme de que era una broma, tal vez alguien usando una grabación. Sin embargo, al revisar la bitácora de llamadas, me di cuenta de algo inquietante. La llamada había provenido de un número local válido, uno que no aparecía en directorios, pero que estaba activo. Al día siguiente, durante el turno de la madrugada, la llamada volvió a sonar, exactamente a las 2 y 3 de la mañana. Cada noche, la misma hora, la misma voz, el mismo llanto. Ya no podía ignorarlo. Comencé a registrar cada llamada, anotando el horario, la duración y cualquier detalle que pudiera ayudarme a rastrearla. Pero la voz nunca decía nada, solo lloraba por sus hijos, llamándolos sin pronunciar sus nombres. Pasaron varias semanas y comencé a obsesionarme con la fuente de esas llamadas. Nadie más en el centro parecía preocupado. Algunos pensaban que eran bromas o llamadas automáticas, pero yo sabía que había algo más. El llanto tenía vida propia, parecía crecer en intensidad y dolor cada noche. Una madrugada, decidí hacer algo que jamás había intentado, rastrear la línea. La tecnología no era tan avanzada en aquel entonces, pero pude ubicar la señal hasta un sector del río Santiago, un lugar que los locales llamaban el lecho del río, cerca de un terreno abandonado donde se decía que años atrás se había visto a la Llorona por última vez. Mi corazón se detuvo. Todo encajaba demasiado bien. La leyenda hablaba de una mujer que lloraba a sus hijos perdidos, que aparecía cerca del río, vestida de blanco. Y ahora, las llamadas llegaban de ese mismo lugar, desde el lecho del río. Durante varias noches me debatí entre el miedo y la curiosidad. Sabía que acercarme al lugar era peligroso, que quizás estaba frente a algo que no podía comprender, pero también sentía una necesidad casi física de ver la fuente del llanto, de enfrentar lo que estaba sucediendo. Finalmente, una noche, alrededor de las 2 de la mañana, decidí ir. Llevé conmigo un teléfono móvil, una linterna y una cámara, aunque no esperaba poder grabar nada. El viento era frío y húmedo, y la ciudad estaba en silencio absoluto. Al llegar al río, la escena me dejó sin aliento. El agua estaba baja, apenas un hilo que reflejaba la luz de la luna, y la vegetación crecía salvaje a los lados del lecho. Todo parecía normal, salvo por la sensación de que alguien me observaba. El llanto comenzó nuevamente. No por el teléfono esta vez, sino en el aire mismo, un sollozo profundo y desgarrador que parecía surgir de la tierra, de las piedras y del agua. Mis piernas temblaron, y por un momento pensé en dar la vuelta y huir. Pero algo dentro de mí me obligó a avanzar, hacia la fuente de aquel lamento imposible. Allí la vi, parada sobre un pequeño banco de arena,
vestida de blanco, empapada por la humedad de la noche. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros y sus manos se aferraban a su rostro mientras lloraba. Su figura estaba iluminada por la luz de la luna de manera tenue, casi fantasmal. Cada sollozo parecía atravesarme y sentí un dolor que no era mío, un dolor ajeno, profundo, lleno de desesperanza y pérdida. ¿Está usted bien?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Puedo ayudarla? La mujer no respondió. Solo levantó la cabeza lentamente, y fue entonces cuando la vi claramente. Sus ojos eran negros, vacíos, y su rostro transmitía un dolor que no pertenecía a este mundo. No había humanidad en su expresión, solo un llanto eterno que parecía consumirlo todo. Retrocedí, y el llanto se intensificó. Era un sonido que se podía sentir en el pecho, en la mente, en cada fibra de mi cuerpo. Por un instante, creí que perdería la razón allí mismo. Cada paso que daba hacia atrás parecía arrastrarme más cerca de la locura. Intenté alejarme, pero la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Cada sombra, cada rama movida por el viento parecía esconder algo que quería atraparme con su dolor. Finalmente, corrí hasta el coche que había dejado estacionado, respirando con dificultad, el corazón latiendo desbocado. Nunca olvidaré esa noche. Cada llamada posterior me recordaba a esa mujer, y cada sollozo que escuchaba por teléfono parecía más real, más cercano. Aprendí a temer la madrugada, a temer el silencio, a temer el río y todo lo que pudiera ocultar. Años después, sigo trabajando con emergencias, pero ya no contesto llamadas después de la medianoche. Mi vida cambió por completo. Sé que la mujer del llanto sigue allí, que su dolor no se calma, y que seguirá llamando a aquellos que puedan escucharla. No hay solución, no hay final feliz. Solo un llanto eterno, que recuerda que algunas pérdidas trascienden la vida y la muerte. Nunca olvidaré esa llamada de la madrugada, ni la sensación de desesperanza absoluta que me acompañó. Y sé que nunca, jamás, podré escuchar un sollozo humano sin recordar aquel rostro de dolor imposible, aquella voz que me habló desde el otro mundo, desde un lugar donde solo la tristeza y la pena existen. Nunca me ha gustado caminar sola de noche, pero no tenía otra opción. Mi nombre es Julia Hidalga y desde hace algunos años vivo en este pueblo olvidado, un sitio que parece detenido en el tiempo, con calles de tierra, casas desvencijadas y un silencio tan pesado que a veces corta la respiración. Trabajo en una tienda que queda casi al borde del camino viejo, y cuando el patrón se empeña en alargar las cuentas o en cerrar más tarde de lo usual, me toca regresar a casa pasada la medianoche. Esa noche, en particular, el cansancio me pesaba en cada paso, pero algo más se cernía sobre mí, una sensación amarga, un presentimiento que no sabía nombrar, como si alguien hubiera colocado una mano helada sobre mi nuca. Las calles estaban desiertas. El viento que acostumbraba silbar entre los árboles se había detenido de repente, y hasta los perros, que siempre ladraban a cualquier sombra, guardaban un silencio extraño. Solo escuchaba mis propios pasos, secos, sobre la tierra endurecida, y el leve crujido de la bolsa que llevaba conmigo. Miraba de reojo las casas, todas cerradas, como si nadie habitara en ellas. Era como caminar en un pueblo muerto. A lo lejos, apenas perceptible, comenzó a escucharse un murmullo. Al principio lo confundí con el sonido del río, que serpentea detrás de las colinas, pero pronto noté que no era agua lo que llegaba a mis oídos. Era un sonido humano, un sollozo apagado, un lamento tan débil que parecía surgir de la nada misma. Me detuve de golpe, mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza. Es el viento, me dije, intentando convencerme, aunque el aire estaba quieto, inmóvil, como si hubiera huido del pueblo. Seguí caminando, más rápido esta vez, intentando dejar atrás la incomodidad. Pero el murmullo regresó. Ahora con más fuerza. Era el llanto de una mujer. Me invadió un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. No podía negar lo que escuchaba. Era un lamento largo, arrastrado, como si viniera de muy lejos y al mismo tiempo me rozara los oídos. Cerré los ojos un instante y me obligué a avanzar. No tenía por qué asustarme, pensé. Quizá era alguien del pueblo, alguna mujer que había perdido a su hijo o que lloraba por alguna pena. Pero entonces, entre los sollozos, escuché con claridad.
¡Ay, mis hijos! Sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. No quise creerlo. Negué con la cabeza una y otra vez, murmurando para mí misma, no, 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 son cuentos, solo cuentos. Desde niña había escuchado hablar de ella, de esa aparición que deambulaba en las madrugadas buscando a sus hijos muertos, llorando en los caminos, en los ríos, en las plazas desiertas. Siempre lo había tomado como una advertencia de las abuelas, una forma de meter miedo a los niños para que no salieran de noche. Pero ahora, en medio de esa calle oscura y silenciosa, los cuentos parecían cobrar vida. Aceleré el paso, casi trotando, y me obligué a no mirar atrás. No debía hacerlo. Sabía que si volteaba, si trataba de ubicar el origen del lamento, me paralizaría por completo. El corazón me dolía de tanto latir, mis manos estaban heladas y mis piernas temblaban como si fueran de otro cuerpo. Cada vez que el llanto se alargaba, sentía que se acercaba un poco más. De pronto, el sonido no venía de atrás. Estaba a los lados, en todas partes, como si el aire mismo gimiera con esa voz. Me llevé las manos a los oídos, intentando taparlos, pero no servía de nada. El lamento traspasaba todo, vibraba dentro de mi cráneo, arañaba mi pecho desde adentro. Corrí. No recuerdo haber corrido tanto en mi vida. Las calles parecían infinitas, cada esquina idéntica a la anterior, como si el pueblo entero se hubiera transformado en un laberinto diseñado para atormentarme. Sabía que mi casa no estaba lejos, pero esa noche parecía estar al otro lado del mundo. Los perros comenzaron a aullar. No ladraban como solían hacerlo, sino que soltaban aullidos largos, desesperados, llenos de miedo. Eso me aterró más, si hasta los animales reconocían lo que estaba sucediendo, entonces no era mi imaginación. Algo estaba allí conmigo. Al doblar una esquina, jadeando y con la vista nublada por el sudor y las lágrimas, me detuve en seco. Frente a mí, al final de la calle, estaba ella. La vi claramente, iluminada apenas por la luz mortecina de la luna. Era una figura alta, cubierta por un vestido blanco que parecía empapado, pesado, como si acabara de salir del río. El agua chorreaba y formaba charcos a sus pies, aunque no había rastro de humedad en el suelo. Su cabello negro y enmarañado le cubría parte del rostro, pero lo suficiente quedaba visible para mostrar un gesto de agonía eterna. Su boca estaba entreabierta, de ella salía ese lamento que me helaba la sangre. No pude moverme. Mis piernas se negaban a obedecer. Quise gritar, pero la voz se me atoró en la garganta, atrapada por un terror absoluto. La figura levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos. Dios mío, sus ojos eran dos pozos vacíos, oscuros, en los que parecía girar una sombra infinita. ¡Ay, mis hijos! Gritó, esta vez con una fuerza tal que me hizo sangrar los oídos. Me llevé las manos a la cabeza, cayendo de rodillas. El suelo me pareció helado, áspero, y un hedor insoportable inundó el aire, como a río podrido, a flores marchitas, a muerte antigua. La vi avanzar hacia mí, arrastrando el vestido, sus pies descalzos rozando apenas la tierra. Cada paso que daba parecía alargar el espacio entre nosotras, pero al mismo tiempo estaba más cerca, como si el camino se retorciera. Intenté retroceder, arrastrándome, pero mis manos se hundían en la tierra húmeda que segundos antes estaba seca. El pueblo entero parecía descomponerse a mi alrededor, las casas se agrietaban, las sombras se alargaban, el cielo se ennegrecía. Y en medio de todo, esa mujer condenada seguía acercándose, con los brazos extendidos hacia mí. No pensé en rezar. No pensé en correr. Solo había terror, puro y absoluto. La muerte, la desesperanza, la condena eterna. Cuando la tuve frente a mí, su rostro quedó descubierto. Era un rostro de madre, sí, pero deformado por el dolor y la ira, con la piel gris, los labios quebrados y los ojos ardiendo en un vacío que no conocía consuelo. Abrió la boca, mucho más de lo que debería, y el lamento brotó de ella como un huracán. Sentí que mi cuerpo se desgarraba, que mi alma era arrancada de mí. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Estaba atrapada en su mirada, prisionera de su dolor. La oscuridad comenzó a cerrarse alrededor de mí. Todo se volvió distante, como si yo misma me disolviera en el aire. Lo último que recuerdo antes de caer en la negrura fue su boca abierta, infinita,
devorando mi grito silencioso. Y entonces, todo se apagó. No sé si volví a abrir los ojos después de aquello. No sé si desperté en mi cama, si alguien me encontró tirada en la calle, o si sigo allí, en un rincón del pueblo, atrapada en la noche eterna de la Llorona. Solo sé que desde entonces, incluso en sueños, sigo escuchando su lamento, cada vez más cerca, cada vez más dentro de mí. ¡Ay, mis hijos! Un grito que nunca termina, un eco que me persigue aunque no tenga ya un cuerpo que lo escuche. El rancho de las Tres Cruces. José Hernández. Nunca he sido un hombre que le tema a las cosas del campo. Crecí entre animales, polvo y madrugadas frías. Sé que en los ranchos uno se acostumbra a escuchar ruidos, pasos, animales que lloran o chillan en la oscuridad, y que muchas veces no son más que el viento jugando entre los árboles y los techos de teja. Pero hay noches que no vienen del cielo ni de la tierra. Hay noches que vienen de otro lado, y esa noche en particular, en el rancho de las Tres Cruces, me enseñó lo que significa enfrentarse a algo que no pertenece a este mundo. Me llamo José Hernández, y esto que voy a contar me pasó hace más de 12 años, en el 2013, aunque recién hoy encuentro la fuerza de relatarlo con cierto orden. No había querido hablar de ello porque nadie me creería. Desde entonces, he tenido pesadillas constantes y una desconfianza permanente hacia la noche y todo lo que se mueve en ella. En aquel tiempo trabajaba como ayudante en un rancho al norte de Michoacán. Era un lugar apartado, casi olvidado, donde los árboles crecen altos y los cerros rodean todo como guardianes silenciosos. La propiedad se conocía como el Rancho de las Tres Cruces, por un pequeño panteón familiar que estaba en una lomita detrás de la casa principal. Tres cruces viejas, torcidas y gastadas por el tiempo, marcaban las tumbas de los antiguos dueños. Nadie del pueblo se acercaba allí de noche. Desde siempre, los viejos contaban historias sobre voces que se escuchaban entre esas cruces, sobre sombras que caminaban en la oscuridad y lamentos que helaban la sangre. Yo, sin embargo, no creía en nada de eso, hasta aquella noche. Don Ismael Cárdenas, dueño del rancho, me pidió que me quedara a cuidarlo mientras él salía con su familia. Tenía varias vacas recién paridas y temía que se acercaran coyotes o animales salvajes. Me dejó las llaves, una linterna grande, un machete y 2 perros fuertes, Tigre y Manchas, que estaban entrenados para proteger el lugar. La tarde estaba húmeda, el cielo cubierto de nubes grises y el aire olía a tierra mojada por la lluvia de los últimos días. Apenas llegué, sentí una extraña quietud. Los perros se movían inquietos, oliendo el suelo, caminando en círculos y emitiendo gemidos bajos que no había escuchado antes. Pensé que era porque olían algún animal salvaje o un zorro, pero había algo más. Algo que me puso los pelos de punta. Comencé a recorrer el rancho, encendí una pequeña fogata cerca de los corrales y me senté a calentar un poco de café. La tranquilidad que uno espera en el campo esa noche parecía roto. El silencio era profundo, pesado. No había grillos, no había viento, no se escuchaba nada. Solo los perros, que de vez en cuando miraban hacia el cerro, como si percibieran algo que yo no podía ver. Conforme caía la noche, el aire se volvió más frío, hasta que el frío se sintió en los huesos. Y entonces lo escuché. Un lamento, débil, que parecía arrastrarse con el viento. Al principio pensé que era algún animal, quizá un coyote lastimado. Pero luego volvió, más claro. ¡Ay, mis hijos! El corazón me dio un vuelco. Los perros comenzaron a ladrar y a gruñir, mirando hacia el cementerio. No podía dejar de sentir un escalofrío que me recorría la espalda y los brazos. Agarré la linterna y el machete. Avancé despacio, con cada paso sintiendo que el aire me oprimía el pecho. Los perros me seguían a distancia, con las orejas hacia atrás, alertas. El suelo crujía bajo mis botas, y por momentos sentía que mis propios pasos sonaban demasiado fuerte, que despertaban algo. Cuando llegué al pie de la lomita, vi las 3 cruces torcidas. La maleza cubría casi toda la base. El lamento se hacía más fuerte, más cercano. Y ahí la vi, una figura blanca, de pie entre las tumbas. Su cabello largo y negro le caía hasta la cintura, empapado, pegado al rostro.
Su vestido estaba hecho jirones y el cuerpo temblaba con cada sollozo. ¿Señora?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Está bien? No hubo respuesta. Solo un grito desgarrador, tan fuerte que los perros comenzaron a aullar de manera histérica. ¡Ay, mis hijos! El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía hablar. Mi linterna temblaba en la mano, proyectando sombras que danzaban en la maleza. Sentí que la tierra misma temblaba bajo mis pies, que el viento no era viento, sino algo que venía de otro mundo. Intenté retroceder, pero los perros no se movieron. Gruñían, pero de repente callaron. Todo se volvió un silencio espeso, solo roto por el lamento que parecía atravesar mi mente, como si se hubiera metido dentro de mi cabeza. José, ¿dónde están mis hijos? Di un paso atrás. La figura levantó la cabeza y me miró. Sus ojos no se distinguían, pero podía sentir la furia y la desesperación en esa mirada. Su cuerpo flotaba ligeramente sobre la tierra, como si no estuviera completamente atada a la realidad. Corrí hacia la casa, intentando no mirar atrás. Los perros comenzaron a ladrar con desesperación y, de pronto, un silencio absoluto. Cuando llegué, encendí todas las luces y cerré puertas y ventanas, pero el eco del lamento seguía resonando en el aire. Pasé la noche sin dormir, sentado en la cocina, con las manos temblando y el corazón latiendo a mil. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la veía entre las cruces, moviéndose lentamente, buscando algo que nunca encontraría. Al amanecer, tomé valor y salí al patio. Los perros estaban tirados junto a las tumbas. Muertos. Sin heridas visibles, rígidos, fríos como la piedra. El miedo me paralizó de nuevo. No podía tocar los cuerpos. Solo me quedé ahí, mirando, sintiendo que todo lo que creía sólido y real se había desmoronado en esa sola noche. El patrón llegó poco después. Le conté lo sucedido. Don Ismael me miró con cara seria, y tras un silencio me dijo: «No eres el primero, José. A tu tío también le tocó escucharla hace años, cuando cuidaba este mismo rancho. Desde entonces le pusimos el nombre de las Tres Cruces». Su explicación fue peor que cualquier miedo. Me contó que hacía décadas una mujer había perdido a sus hijos cerca del rancho. Se ahogó en la noria buscando a los niños, y sus cuerpos nunca aparecieron completos. Solo las tumbas marcadas con esas tres cruces permanecieron como recordatorio. Desde entonces, los vecinos decían que su alma lloraba, buscando a sus hijos, y que cualquiera que se quedara solo en el rancho podía escucharla. Yo no volví a dormir esa noche. Pasaron semanas, meses. Cada vez que llovía o el viento soplaba entre los árboles del rancho, soñaba con la mujer flotando entre las cruces, con los perros ladrando y muriendo frente a mí, con mi propio corazón latiendo fuera del pecho. Incluso años después, me encuentro despertando a mitad de la noche, con la respiración agitada, sintiendo que alguien me llama por mi nombre. «José, ayúdame a encontrarlos». Todavía puedo escucharla en el viento, en el crujido de la madera de mi casa, en el sonido de un perro que aúlla en la distancia. Y sé que aquel rancho, aquel lugar, sigue allí, intacto y silencioso, esperando a la próxima persona que se quede sola, para recordarle que hay cosas que no deberían ser perturbadas. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de un cementerio o veo cruces viejas entre la maleza, recuerdo aquel lamento. Y no puedo evitar temblar, porque sé que alguna vez me miró, y que sus ojos buscaban algo que nunca volveré a encontrar. No he vuelto al rancho, y no sé si alguna vez podré regresar. Pero sé que parte de mí quedó entre esas tres cruces, con los perros y el lamento interminable que aún persigue mis sueños. Porque hay noches en las que el viento trae consigo el recuerdo de esa mujer, de su desesperación, de su llanto, y entonces uno comprende que algunos horrores no se pueden enterrar, no se pueden olvidar, y que siempre buscan a los vivos.